Buenos días calurosos de fines de septiembre. En esta ocasión, en lugar de meternos en los vericuetos insondables de la Suprema Corte, en los artículos sin fundamento que van y vienen, vamos a hacer un alto y gozar la literatura. Con las campanadas que nos arrullan, voy a recorrer poemas que siempre me han gustado, desde la primaria, secundaria, etcétera, que nos alientan, ayudan y refrescan el espíritu. Vamos a empezar quitándonos del calcinante calor septembrino de Toluca. Vamos. Bien, en el prefacio que hicimos a pleno sol, como la película de Alain Delon, decía que la literatura es gozo y se nos van quedando trozos. Es gozo y se queda un trozo, y de esos trocitos, de esos momentos de estar en clase, de escuchar al maestro o maestra, o de leer luego tú un libro, se van quedando cosas que luego no vuelves a utilizar. Por ejemplo, los palíndromos, si ustedes recuerdan, son pensamientos, palabras que se leen de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Por ejemplo, el más común, ama. Y ustedes, en un ejercicio mental, en un ratito de solas, pueden ir buscando, y hay decenas, centenas de nombres palíndromos, así como Ana. Claro que hay unos más complicados. Ustedes se acuerdan el famoso Anita lava la tina. Si lo leen de izquierda a derecha o al revés, Anita lava la tina. Y claro que hay unos más complicados. Por ejemplo, dábale arroz a la zorra el abad. Mis respetos. Véanlo. Dábale. Aquí ya está. Y ahora quiero anotar a don Miguel González Avelar, que tiene unos palíndromos incluso en poema. Consúltenlo, está en el celular. Él fue funcionario público, pero como literato no hacía malos quesos. Entonces empezamos con los palíndromos y ahora sigo con la poesía. Cuando estás en la secundaria y recibes una pena de amor, cuando te dicen hasta aquí terminamos y se rompe el vínculo amoroso, hay poesías que nos llegaban. Entonces hay una que se llama Cobardía, que es llamado Nervo, uno de los grandes poetas mexicanos. Y dice así: pasó por mi lado, qué rara belleza, qué rubios cabellos de trigo garzul, qué porte en el paso de reina, qué formas bajo el fino tul. Pasó por mi lado, volteó la cabeza, me clavó muy hondo su mirada azul. Quedé como en éxtasis. Con febril premura, síguela, dijeron cuerpo y alma a la par. Pero tuve miedo de amar con locura.
de abrir mis heridas que suelen sangrar, y no obstante, toda mi sed de ternura, cerrando los ojos, la dejé pasar. Cobardía de Amado Nervo. Y un cuartetito que nos decían el 13 de septiembre, cuando la maestra Aurita Ávila nos contaba que ahora está saliendo, que quién sabe si fue el vuelo de Juan Escutia envuelto en la bandera y casi llorábamos. Entonces, Amado Nervo, este es el principio de su poema, dice a los niños héroes de Chapultepec: como renuevos cuyos aliños un viento helado marchita en flor, así murieron los héroes niños bajo las balas del invasor. Don Amado Nervo, que ustedes ya se sabrán, el cúmulo inmenso de poemas hermosos que hizo. Y yo les recomiendo al que le gusta la poesía de hace tiempo, porque como decía Carlos Monsiváis, por mi madre, bohemios. A mucha gente les encanta escuchar en la voz de Manuel Bernal, de aquí de Almoloya de Juárez, muchos de esos poemas. Bien, seguimos ahora con el libro del no recuerdo. ¿A qué me refiero? Tenemos autores que hemos leído, pero difícilmente te acuerdas de lo que escribieron. Por ejemplo, Miguel Hernández y Luis Cernuda, que voy a leer esto que a mí me gusta mucho, pero que no ha entrado en mis neuronas cerebrales. Se llama Contigo. Mi tierra eres tú. Mi gente eres tú. El destierro y la muerte para mí están en donde no estés tú. ¿Y mi vida? Dime, mi vida, ¿qué es si no eres tú? Don Luis Cernuda, que se los recomiendo mucho, y se llama Contigo. Y en el terreno de la música les voy a contar que muchos han escrito boleros, pero uno, Contigo se llama, es Claudio Estrada. Y si recuerdan la película El Rey del Barrio, en una escena Tintán, en una de las escenas maravillosas del cine mexicano, de esas perlitas que hay que buscarle, a Silvia Pinal, que acaba de entrar a su casa, le canta Contigo. Aquella que dice: tus besos se llegaron a recrear aquí en mi boca, llenando de ilusión y de pasión mi vida loca. No le canto porque a lo mejor nos corta, pero así va. Don Claudio Estrada con Contigo, que luego los Panchos también le hicieron famosa, y él mismo. Te puedo yo jurar ante un altar mi amor sincero. A todo el mundo le puedes contar que sí te quiero. Fueron dos Contigos, el poema de Cernuda y no todo el bolero, que pues es tan pegajoso que tus besos se llegaron a recrear aquí en mi boca. Así nada más. Y hablando también de poemas que te gustan y que no te grabaste, aquí está el que hizo canción, no me acuerdo si Serrat, sí, Juan Manuel Serrat, este que voy a decir, de Miguel Hernández, lo hizo canción. Y si lo localizan les va a encantar. Pero también hablado es hermoso. Se llama Menos tu vientre.
menos tu vientre, todo es confuso. Menos tu vientre, todo es futuro, fugaz, pasado, baldío, turbio. Menos tu mente, todo es oculto, inseguro, postrero. Sin tu vientre, polvo sin mundo. Menos tu vientre, todo es oscuro. Menos tu vientre, claro y oscuro. Vamos ahora a hacer un paréntesis porque hay una canción que nos va a servir de intermedio, que es de tu servidor y está aquí y se llama Reflexiones. Cuando te llegue el tedio, cuando nadie consuele tu ser, cuando creas que todo acaba y ya para qué, esa es. Cortamos para que la escuchen en la voz de Eduardo Contreras Gómez y seguimos ahora terminando la canción, la segunda parte, a ver si encontramos más poemas, más cuentos, más canciones. Cuando te invada el tedio, cuando nada emocione tu ser, cuando sientas frío en el alma y sientas que todo ya para qué, dale un giro violento a la idea y no pienses con el corazón. Reflexiona que estás y que sientes y que vives en cualquier situación, que la cambiante y veleidosa vida no tiene un solo color. Y si hoy recibes acíbar amargo, mañana cambian color y sabor. Toma un lápiz, un pincel o una lira y escríbele, pinta o haz una canción, que tu cambiante y veleidosa vida y vívela con singular emoción. Que la cambiante y veleidosa vida no tiene un solo color. Y si hoy recibes acíbar amargo, mañana cambian color y sabor. Bien, les recomiendo de Valadez el libro de la imaginación. De ahí nada más extraje un pensamiento muy corto de el maravilloso argentino Jorge Luis Borges. Dice, la cópula y los espejos son abominables, multiplican la población. Y luego entro de golpe al mundo del
epígrama. Y uno de los reyes era don Salvador Novo. Les voy a decir uno que en su tiempo fue muy criticado porque le viene antes una clasecita de historia. Resulta que Margarita Maza de Juárez fue expósita. Expósito que dejan en un hogar, que lo dejan abandonado en un convento, que no tiene padres biológicos ciertos y conocidos. Entonces Salvador Novo, desacralizando, metiéndose en Honduras, pero con un rasgo de humor negro, nos dice en su epigrama: tuvo suerte Margarita como persona interpósita, pues Juárez la encontró expósita, pero la volvió esposita. Imagínense que a algunos juaristas no les cayó nadita en gracia. Y el segundo, creo que alguna vez lo tocamos aquí, es lo que sucedió en el periódico El Universal, donde escribía también don Luis Espota, que era antisolemne y medio desmadroso en la redacción. Entonces dice: no ha venido Nalgador Sobo, refiriéndose al maestro, y cuando llegue inmediatamente le dicen el chisme y se pone en su maquinita a escribir un epigrama, un cuarteto que ya es famoso en todo el territorio de la literatura. Y dice: este periodistilla tierno tiene un sino fatal, llevar en el apellido paterno la profesión maternal. El epigrama burlesco, satírico, pequeño, es manejado por muy pocos, y yo los recomiendo también, si pueden, los de don Luis Vega y Monroy, que también, y como estamos tocando diversos géneros, pues ahora entramos al terreno de la canción. La canción es letra y música, música y letra. En algunos casos se impone la música y en muy pocos se impone la letra. Los críticos del himno nacional mexicano dicen con no cierto viso de razón que el himno nacional mexicano más bien es de Jaime Nuno, el que hizo la música, porque te comentan, ya parece que en Rusia o en Tailandia saben lo que es mexicanos al grito de guerra, al sonoro rugir del cañón, y retiemble sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. Dice: si nosotros a veces en la primaria decíamos otras palabras, confundíamos, por ejemplo, la palabra mafiosare, y entonces salía un juego de palabras curioso. En ese pueblo mocho y católico, ya mero mataban a ese individuo porque era un maciosare y estaba en el himno. Maciosare. El maciosare es el que no cree en la religión del otro. Para que 2, 3 canciones no se lleven todo el pedazo de pastel que nos queda, voy a decir trocitos hablados de canciones de autores nuestros. Y por ejemplo, se me ocurre Ven Acá, como el programa de Eugenia León que está ahorita pasando en el Canal 11. Si volviera a encontrarte, no sé qué te daría. Tal vez en un instante mi alma olvidaría. Si volviera a encontrarte, no sé qué te daría. ¿Sabes qué? Te diría: ven acá. Que de rodillas te lo estoy pidiendo, ven acá. Dejamos al maestro
y entramos con Ella de José Alfredo. Me cansé de rogarle, me cansé de decirle que yo sin ella de pena muero. Ya no quiso escucharme. Si sus labios se abrieron, fue para decirme, ya no te quiero. Yo sentí que mi vida se sumía en un abismo profundo y negro como mi vida. Bueno, pero hay una de Felipe Valdés Leal que también me gusta mucho. Se llama Tú, solo tú. Mira cómo ando, mujer, por tu querer. Borracho y apasionado, nomás por tu amor. Mira cómo ando, mi bien, tirado a la borrachera y a la perdición. Tú, solo tú, has llenado de luto mi vida, abriendo una herida en mi corazón. Y, ¿por qué no terminar con algo, con unas sonrisas? La letra de los rocks de mis tiempos. Había uno que era cortito y no cambiaba. Decía, no está aquí, no está aquí. Así. No está aquí, no está aquí. No está aquí, no está aquí. No pregunten porque no está aquí. Si preguntan por mi novia, se termina. Había otro que decía, vete de aquí, perro lanudo. Déjame estar solo con mi novia. Si no te vas de aquí, te doy un hueso. Wow. Venía el cover gringo y le ponían la letra que querían. Incluso si analizan las que canta Enrique Guzmán, dice, ¿qué dice? Algunas no tienen ni siquiera relación lógica con lo que está diciendo. Y también los yucatecos juntan la letra bonita con la música bonita. Ellos le ponen énfasis a su música. Peregrina de ojos claros y divinos, peregrina de semblante encantador. La música y la poesía va indisolublemente unida. Pero le preguntaban a un poeta, oye, ¿le ponemos música a tu poesía? Y contestó, le van a poner música a mi música. Y a mí se me ocurre que hay un poema de Luis G. Urbina, Luis Gonzaga Urbina, que es música en sí. Tiene el mismo título de la obra de Franz Kafka, Metamorfosis. Y dice así, es una canción poema. Era un beso enamorado de una mano de nieve que tenía la apariencia de un lirio desmayado y el palpitar de un ave en agonía. Y sucedió que un día aquella mano suave, de palpitar de ave, de palidez de cirio, de languidez de lirio, se sintió tan presa que voló hasta el confín lejano, y el beso que volaba tras la mano, rompiendo el aire, se volvió suspiro. Y en el cuento, que se nos ha olvidado, el cuento que manejamos tanto, el cuento universalmente reconocido como el más corto, ustedes se lo saben, es de Augusto Monterroso. Y cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba ahí. Y cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba ahí, pero nos hizo ver un escritor que con una coma cambia todo. Por ejemplo, y cuando despertó el dinosaurio, coma, ya cambió todo.
no despertó el que ve al dinosaurio, sino el dinosaurio. Todavía estaba ahí. Y hay una cosa que también es curiosa en la literatura. El ir minimizando, o el jugar con la palabra, con los sinónimos. Por ejemplo, no sé si ya lo tratamos aquí, que había un rey que tenía una hija guapísima y era asediada por tantos pretendientes que dijo: le doy la mano al que tenga el nombre más corto. Y apareció uno que se llamaba O. O, 2 letras, O. Y creyeron que este era el candidato ideal cuando aparece otro que dice: pues yo me llamo O punto, O. Se equivocaron en el registro civil, pero me llamo O. Bueno, se queda y ya no puede haber más corto que O. Pero va llegando otro que dice: ¿cómo se llama el que va ahorita en primer lugar? Se llama O. Dice: pues yo me llamo Casio, ni siquiera llego a la O, me llamo Casi O. Pues ya no puede haber menos, hasta que al otro día llega otro, dice: ¿cómo se llama el que va liderando? Dice: Casi O. Pues yo soy menos, porque yo soy ni Casi O. Y se queda. Incluso se puede jugar achicando los términos. Ustedes han de haber visto en la televisión que dicen: yo quisiera decir, sobra. Mi opinión sobre el tema que estamos tratando es tal, sobran palabras. Entonces, ser lacónico es un arte. Y el cuento, que creo que ya también tratamos, es aquel que dice: aquí se vende pescado fresco. Según no tenía mácula, cuando aparece una anciana maestra de literatura, dice: oiga, amigo, ¿a dónde vende el pescado? Aquí, señora. Dice: pues entonces quítele aquí, sobra. Es obvio que aquí lo está vendiendo. Le quitó aquí y se quedó: se vende pescado fresco. A los 2-3 días va pasando otro. Se ve continuo lector de errores literarios. Se le dice: oiga, su pescado es podrido, ¿verdad? No, señor, pues es fresco. Pues entonces quítele. Se supone que es pescado sano, que es pescado fresco, ¿verdad? Entonces, aquí se vende pescado fresco. Ya. Quedó nada más. Se vende pescado. Pasa otro individuo y le dice: oiga, regáleme. No, aquí se vende. Pues entonces quítele, se supone que es comerciante. Y quedó pescado nada más. Cuando va pasando un cieguito y dice: me da medio kilo de robalo. Oye, ¿usted cómo sabe que aquí vendo pescado? Dice: por el olor. Y al rato ya no había ningún anuncio. En el juego de palabras de la literatura también tenemos el albur, que es la posesión sexual, y gana el que termina y el otro queda mudo y no contesta. No es caso de estar diciendo los albures, porque creo que, aunque la mayoría de la población lo sepa, hay algunas gentes que no consideran que sea lo justo y lo correcto. Y para terminar, viene el teatro. El teatro, ¿qué podíamos hablar del teatro? Nunca terminaríamos de hablar de Shakespeare, Molière. Aquí en México
del mismo Novo de Villa Urrutia. Por ejemplo, Rodolfo Usigli. Si ustedes ven cómo se van juntando las obras de, por ejemplo, Usigli con Buñuel, Miroslava, etc. Pero mejor voy a contar una anécdota porque esto es festivo. Resulta que una obra en 3 actos estaba terminada, pero un extra, cuya importancia era mínima, se enferma y lo único que tenía que hacer es ser vestido de mayordomo, tener un platito de plata y llegar y decir: aquí está la carta. Ese es todo lo que tenía que hacer. Aquí está la carta, como esto. Aquí está el marcador, aquí está la carta. Y entonces dijeron: bueno, no hay problema. Y pusieron: necesitamos un extra para la obra que se presentará. Y entonces iba un individuo sin trabajo y dice: a ver si sirve. Entra y dice: sí, aquí yo quisiera trabajar. A ver, venga. Ya llegó. Mire, lo único que tiene que hacer es cuando yo le diga, se va a meter con este platito y va a decir: aquí está la carta. ¿Es todo? Pues sí, aquí está la carta, es lo único. Y el actor la va a tomar y la abrirá. Pero le toca casi al final de la obra. ¿Cuándo es? Hoy en la tarde, nada más que lo tiene que poner como mayordomo. Muy bien. Sí le entro, aquí estoy. Y entonces resulta que llega, lo visten, y el director, para que no se fuera a equivocar, dice: ¿qué tiene que hacer? Pues aquí está la carta. Como que no lo dice con elegancia y con mesura. ¿Cómo? Aquí está la carta. Aquí está la carta. Pues eso dije. Dígalo bien. Aquí está la carta. Aquí está la carta. Perfecto. Empezamos. Empieza la función y este individuo, ya vestido y ya con su platito y la carta, dice: usted me dice cuando entre. Pues claro, yo le digo. Y entonces empieza la obra, un dramón. Se adoran, se enojan, primer acto. Y esto: ¿qué horas entro? ¿Tengo que hacer? Espérate tantito. Sigue la segunda parte y el drama se diversifica y está cada rato: oiga, ¿qué horas entro? Ahorita, y entras en 3 y te sales. 200 pesos te vamos a dar, nada más por esto. Ya mañana viene el otro. Tú tranquilo. Y ya estaba aburridísimo. Y sigue la obra, la gente muy interesada. Dice: ya mero entra, espérate. Así como un leoncito que estamos acariciando: espérate, yo te digo. Y entonces resulta que está el actor todo triste, sentado, la mesota. Dice: entra. Y ahí entra. Que aquí está la carta. El otro ve la carta, la va a abrir y dice: demasiado tarde. Pues cómo no va a ser tarde si ese pinche viejo pelón no me dejaba entrar. Tuvieron que bajar el telón como nosotros lo bajamos. Corto, creo que ágil y ameno. Les deseamos que estos días los tengan en alegría, en paz y con salud. Muy amable de parte del equipo que hacemos Miscelánea. Muchas gracias.